Triste millonario, sale de un hospital, y conoce a un chico que le dice, sé cómo salvar a tu esposa, dejándolo asombrado por todo, y al día siguiente sucede algo sorprendente. El zumbido de los fluorescentes en el hospital privado era lo único que acompañaba el silencio entre Daniel y el neurólogo. Las manos del médico, enguantadas y frías, sostenían las imágenes cerebrales de Laura como si fueran una sentencia. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Es un coma irreversible, señor Kraus, dijo con voz gastada por años de dar malas noticias. Lo siento. Daniel no sintió el dolor inmediato. Solo notó cómo sus propios zapatos italianos, pulidos esa mañana, reflejaban distorsionadas las luces del techo. Recordó su última discusión con Laura, ella queriendo hablar de algo importante, él cancelando para una reunión en Dubái. Ahora su esposa yacía con cables como serpientes metálicas enroscadas en su piel, y ese algo se perdía en su mente desconectada. Al salir a la calle, la lluvia comenzaba a caer. Fue entonces cuando notó al niño. Señor, dijo una vocecita a su izquierda. Mi papá sabe cómo despertar a la señora. El niño no llegaba a la altura de su cintura. Llevaba una sudadera rosa descolorida y abrazaba un oso de peluche sin un ojo. Lo más extraño eran sus zapatos, uno negro de colegio, otro azul deportivo. Como si se hubiera vestido con prisas. Vete a casa, murmuró Daniel, buscando su teléfono para llamar al chofer. Es verdad, insistió el niño, corriendo para ponerse frente a él. Papá es doctor. Pero lo lastimaron por eso. Algo en la manera en que el pequeño apretaba su oso, como si contuviera el secreto del universo, hizo que Daniel bajara el teléfono. La lluvia empapaba ahora el cabello rizado del niño, revelando una cicatriz en forma de L sobre su ceja izquierda, igual a la que Laura tenía bajo el pelo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Daniel, sin saber por qué importaba. Pedro. Y esto, levantó el oso, es lo único que me queda de mamá. Pero si usted ayuda a mi papá, él puede salvar a su esposa. El reloj de Daniel marcaba las 8:17 de la noche. En algún lugar del hospital, una máquina seguía midiendo las ondas cerebrales planas de Laura. Y en la calle, un niño con zapatos dispares le ofrecía la única moneda que tenía, un peluche sucio y una promesa imposible. La lluvia arreciaba cuando Daniel metió al niño en el asiento trasero de su Mercedes. El olor a cuero nuevo se mezcló con el aroma a galletas rancias que emanaba del peluche de Pedro. ¿Dónde está tu padre?, preguntó Daniel mientras el auto avanzaba por calles desiertas. Pedro no respondió. En vez de eso, hundió los dedos en una costura del oso y sacó un pendrive cubierto de pelusa. Papá dijo que solo debía dárselo a alguien que perdiera a quien más ama, susurró. El pendrive tenía grabadas 3 letras, NXM, las mismas que en los medicamentos que usaban en el hospital Kraus. En el departamento de Daniel, mientras Pedro devoraba un sándwich, mordiendo primero el pan y luego el jamón, como si no supiera cómo comerlo, Daniel insertó el pendrive. Los videos mostraban a un hombre demacrado, el Dr. Rafael, hablando frente a una cámara temblorosa. Día 147, Nexomed bloqueó los ensayos. La fórmula Re71 reactiva neuronas, pero no es rentable para ellos. En otro video, Rafael tosía sangre sobre un microscopio. Pedro, si ves esto, escóndete. Ellos mataron a tu madre por el proyecto, y ahora. Un portazo hizo que Daniel saltara. Pedro había derramado la leche. Mientras limpiaba, el niño murmuró, a mamá le dio lo mismo que a su esposa. Se durmió y no despertó. Daniel miró alternativamente la pantalla, donde Rafael mostraba imágenes de cerebros regenerándose, y al niño, que lamía la leche de sus dedos como un gatito. ¿Dónde está tu padre ahora? Pedro señaló hacia las favelas que se veían desde la ventana. Donde nadie busca doctores. En ese momento, el celular de Daniel vibró. Un mensaje anónimo.
Deje el pendrive en la basura o el niño desaparecerá como su enfermera Raquel. Raquel. La enfermera jefe de Laura, que renunció sin aviso. Pedro, adivinando el peligro, se abrazó a su oso. Ellos siempre encuentran todo, murmuró. Menos lo que guardo aquí. Y abrió la panza del oso, revelando un segundo pendrive escondido bajo el relleno. El olor a quema de basura y aceite recalentado golpeó a Daniel al bajar del auto en el límite de la favela. Pedro caminaba rápido, esquivando charcos con la agilidad de quien conocía cada grieta del pavimento. El oso de peluche, ahora colgado de su mochila, se balanceaba como un péndulo sucio. «Papá está en la casa del silencio», dijo el niño, señalando una construcción de ladrillos a medio derrumbar. «Allí nadie hace preguntas». Daniel sintió el peso del segundo pendrive en su bolsillo. Había visto suficiente: fórmulas químicas, resultados exitosos en ratones, notas sobre pacientes despertando después de años en coma. Todo firmado por el Dr. Rafael Márquez, exinvestigador estrella de Nexomed. Un grito los hizo detenerse. Dos hombres con chaquetas de cuero revisaban a un vendedor ambulante. Uno llevaba tatuadas las letras NXM en los nudillos. Pedro se encogió contra Daniel. «Son los halcones. Buscan a papá». El camino alternativo los llevó por pasillos tan estrechos que Daniel debió caminar de lado. Finalmente, frente a una puerta verde descascarada, Pedro silbó una cancioncilla: «Duérmete, mi niño, ¿qué tengo que hacer?». La puerta se abrió revelando a un hombre pálido apoyado en muletas. El Dr. Rafael tenía el ojo derecho hinchado y una mancha morada que le cubría el cuello como un collar de violencia. «Pedro, ¿quién es?». La voz se quebró al reconocer a Daniel. «Usted, el dueño de los hospitales que firmó el despido de mi equipo». El interior olía a medicamentos y sopa enlatada. En una mesa improvisada, tubos de ensayo brillaban bajo una lámpara de escritorio. Rafael siguió su mirada. «Sí, aquí está. La Re-71. La cura que su junta directiva llamó ficción costosa». Daniel extendió el pendrive. «Su hijo dice que puede salvar a mi esposa». Un silencio pesó en la habitación. Fuera, los halcones gritaban órdenes. Rafael cerró los ojos. «Necesitamos 3 cosas: muestras de líquido cefalorraquídeo de Laura, acceso a un escáner PET y, tosió sangre en un pañuelo, que Nexomed no nos mate en el proceso». Pedro, que había estado escarbando en una caja, sacó un sobre con boletos de avión. Papá tenía un plan. Era un vuelo a una ciudad fronteriza con un laboratorio clandestino. Salía en 4 horas. Daniel miró su reloj Patek Philippe. Luego lo desabrochó y lo dejó sobre la mesa. «Venderemos esto en el camino. Necesitamos dinero en efectivo». El primer paso hacia la redención a veces suena como el clic de un reloj abandonado sobre una mesa de madera astillada. El jet privado de Daniel vibraba como un animal herido al atravesar una zona de turbulencias. Pedro dormía con la cabeza apoyada en el peluche, mientras Rafael revisaba las muestras de Laura que Daniel había logrado sacar del hospital. «Los niveles de proteína tau son críticos», murmuró el médico, limpiando el sudor de su frente con un brazo tembloroso. «Tenemos que sintetizar la Re-71 antes de que su actividad cerebral desaparezca». En la pantalla del laptop, el escáner cerebral de Laura mostraba manchas oscuras que se expandían como tinta en agua. Daniel recordó cómo ella solía reírse de sus obsesiones con el trabajo. «Algún día despertarás y ya no estaré aquí», le decía. La ironía le quemó la garganta. El aterrizaje fue brusco. El laboratorio resultó ser un garaje adaptado junto a una clínica veterinaria. Un cartel decía: «Dr. López, urgencias equinas». «Mi exalumno», explicó Rafael mientras un hombre con overol manchado de sangre animal los guiaba hacia un refrigerador lleno de medicamentos. «Los caballos también sufren daño neurológico». Mientras Rafael comenzaba a mezclar compuestos con la ayuda del veterinario,
Pedro tiró del brazo de Daniel. ¿Ella era buena? ¿Quién? Su esposa. Daniel miró las fotos de Laura en su teléfono. En una, llevaba un vestido amarillo en un picnic. Había empacado uvas porque sabía que a él le gustaban. Era la mejor persona que conocí. Pedro asintió, luego sacó un caramelo arrugado de su bolsillo. Para cuando despierte. Mamá decía que lo dulce ayuda a recordar. A las 3:17 de la mañana, Rafael gritó, «Está lista». La R-71 brillaba azul en una jeringa. Pero el triunfo duró segundos. El celular de Daniel vibró con un mensaje del hospital. SRA. Kraus presenta fallo multiorgánico. Pronóstico, 48 horas. En la pantalla de seguridad, una figura encapuchada merodeaba cerca del garaje. «Nos encontraron», susurró el veterinario. Pedro, medio dormido, abrazó la jeringa contra su pecho como si fuera otro tesoro para guardar en su oso. El olor a cloro del hospital le quemó las fosas nasales a Daniel cuando entró por la puerta de servicio, disfrazado con el uniforme robado de un enfermero. Pedro iba a su lado, con la jeringa escondida en el estómago de su oso, y Rafael lo seguía a distancia en una silla de ruedas prestada. «Recuerda», susurró el médico, «inyecta solo 0,3 mililitros cada hora». Demasiado rápido podría. Un grito los interrumpió. «Daniel». Era Clara, su asistente personal, corriendo por el pasillo con los ojos inyectados en sangre. «Los directores saben que robaste las muestras. Hay guardias en cada», se calló al ver a Pedro. Sus labios temblaron. «¿Qué le hiciste a ese niño?». Daniel no entendió el odio en su voz hasta que Pedro gritó, «Ella es la de la foto. La que empujó a papá por las escaleras». Clara llevaba unos pendientes de plata con forma de hoja. Los mismos que aparecían en el video del pendrive donde una mujer destruía las muestras de Rafael. Antes que Daniel pudiera reaccionar, Clara sacó un celular. «Ahora», ordenó. De repente, dos hombres con batas falsas agarraron a Pedro. El oso cayó al suelo, la jeringa rodó por el piso y una de las botas de Clara la aplastó con un crujido de cristal. «Nexomed paga mejor que tú», escupió. «Deja que Laura muera y te devolveremos al niño». Rafael intentó levantarse de la silla, pero Clara le dio una patada en el pecho herido. «Tú deberías estar muerto». Los guardias arrastraron a Pedro, que forcejeaba mordiendo manos. Daniel corrió, pero un golpe en la nuca lo derribó. Lo último que vio fue a Clara recogiendo los restos de la R-71 con un guante. «Con esto sabremos que robaron», dijo a sus cómplices. «Y cuando lo reproduzcamos, el niño sobrará». La oscuridad se tragó a Daniel, pero no antes de escuchar el grito desgarrador de Pedro. «¡Papá!». En algún lugar del hospital, una máquina marcó el ritmo cardíaco cada vez más lento de Laura. Daniel despertó con el sabor a cobre y electricidad en la boca. Las esposas le cortaban la circulación de las muñecas mientras una cámara de seguridad parpadeaba en el techo. A su lado, Rafael jadeaba con los labios partidos, atado a una tubería oxidada. «¿Pedro?», preguntó Daniel, escupiendo sangre. Rafael negó con la cabeza, pero sus ojos fueron hacia un monitor encendido en la pared. Allí, en tiempo real, se veía a Pedro encerrado en una sala blanca, llorando mientras un hombre con bata de laboratorio preparaba una jeringa. «Usan a mi hijo como conejillo de indias». La voz de Rafael sonó como vidrios rotos. «Intentarán replicar la R-71 con su sangre». En la pantalla secundaria, las constantes vitales de Laura parpadearon en rojo. 12 horas de pronóstico. Daniel se retorció hasta que el hierro de las esposas le desgarró la piel. El dolor lo ayudó a pensar. «Hay una copia de seguridad», susurró. El veterinario guardó muestras. Rafael cerró los ojos. «A 30 kilómetros de aquí. Imposible llegar». El sonido de llaves en la puerta los alertó. Clara entró con una tablet donde se veía a los científicos de Nexomed inyectando algo a Pedro. «Tu hijo es más resistente que tú, Rafael».
Sobrevivió a la primera dosis, sonrió. Ahora, Daniel, firma esto. Era un documento. Donación total de acciones del grupo Kraus a Nexomed. O el niño muere lento. Daniel miró alternativamente la tablet, Pedro convulsionando, y el monitor, Laura agonizando. Entonces recordó las palabras de su esposa. A veces rendirse es la única forma de ganar. Necesito un bolígrafo, dijo. Clara se relajó. Error. Con un movimiento brusco, Daniel usó las esposas como arma, golpeándole la garganta. Mientras ella se ahogaba, Rafael le arrancó un llavero con los dientes. El laboratorio está en el sótano. Tosió Daniel, desatándolo. Ve por Pedro. Yo voy por Laura. ¿Y tú? Daniel tomó la tablet y transmitió en vivo hacia todos los contactos de su agenda, ejecutivos, periodistas, políticos. Mostró los documentos secretos de Nexomed que probaban muertes encubiertas. Yo los quemo a todos. Cuando salió corriendo, las alarmas sonaron. En la pantalla, Rafael llegaba al sótano justo cuando Pedro colapsaba. Y en la habitación de Laura, las máquinas emitieron un pitido plano. El pitido plano de las máquinas aún resonaba en los oídos de Daniel cuando irrumpió en la habitación de Laura. Los médicos intentaban apartarlo, pero él se aferró a su esposa, susurrando contra su mejilla fría. Te amo. Perdóname por no estar cuando me necesitaste. Perdóname por nuestro bebé. Algo parpadeó en el monitor. Un latido. Luego otro. En el sótano, Rafael gritó mientras inyectaba en Pedro una mezcla de su propia sangre y los últimos restos de Re-71. Sobrevive, hijo. Sobrevive para ver el mundo que salvaste. Un año después el viento otoñal movía los carteles de la clínica Re-71 cuando Laura, ahora con cicatrices pero sonriente, ayudaba a un niño campesino a caminar entre barras paralelas. En la recepción, Pedro, con un nuevo oso de peluche regalo de Daniel, enseñaba a Rafael cómo usar el sistema de citas. Daniel observaba desde la ventana mientras ajustaba el cuadro en la pared, una foto de Laura embarazada y el ultrasonido que casi olvida. Al lado, colgaba el oso original de Pedro, ahora vacío pero venerado como reliquia. Señor Kraus, llamó una enfermera. Tenemos una emergencia. Era una niña en coma. Meningitis. Sin seguro. Daniel se quitó la chaqueta y gritó hacia el pasillo. Rafael, necesitamos tu fórmula milagrosa. Mientras corrían, pasaron frente al jardín donde Pedro había plantado un árbol con una placa, para los que casi se van, pero decidieron quedarse. Laura los esperaba junto a la niña, sosteniendo su estetoscopio como quien sostiene una segunda oportunidad. La lluvia acariciaba los ventanales de la clínica Re-71 cuando Laura encontró a Daniel en el laboratorio, estudiando unas muestras con el ceño fruncido. Llevaba puesta la vieja bata de Rafael, ahora demasiado grande para él. ¿Sabes lo que hoy recordé? Dijo, apoyándose en la puerta. El día que supiste que estaba embarazada. Compraste tantos libros sobre paternidad que llenaste el ático. Daniel dejó el microscopio. Esa memoria era nueva. ¿Lo odiaste? No. Ella tomó su mano, señalando las fotos en la pared. Pedro graduándose de la escuela, Rafael recibiendo un premio, los primeros pacientes sonrientes. Porque ese Daniel que compraba libros, es el mismo que construyó esto. Afuera, Pedro, ahora con 14 años y el pelo teñido de azul, ayudaba a una anciana a subir al auto de su hijo. El nuevo oso asomaba por su mochila, con un parche en el ojo que decía Re-71. Todavía hay lagunas, confesó Laura, tocando su cicatriz. Pero prefiero así, como un rompecabezas donde solo importan las piezas brillantes. Daniel la abrazó mientras el sol atravesaba la lluvia, pintando el suelo de arcoíris. En algún lugar del edificio, Rafael gritaba, Pedro, deja de poner música en el quirófano. Y la risa del niño, tan contagiosa como el primer día que Daniel lo conoció,
llenó los pasillos como una melodía de bienvenida para los nuevos pacientes que llegaban. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.